Bueno, es un gusto saludarlas, saludarlos a todas las personas que estén viendo este nuevo programa, ya esta vez en la segunda ocasión, en este pequeño espacio que, como ya dijimos en la primera vez, está anexado a un proyecto más grande que se llama Periódico Argos, cuyos datos, digamos, pueden ver ahí en la descripción. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que realmente me alegra mucho de tener aquí y que yo creo que es un lujo, digamos, poder conversar de lo que vamos a hablar hoy. Tema quizás no sencillo, ya lo podrán atisbar, digamos, un poquito por el título del capítulo, pero en todo caso necesario de abordar. Estoy con Robin Hassel Fallas, que actualmente, digamos, ya es máster en filosofía, digamos, por la Universidad de Costa Rica y actualmente trabaja además como docente en la misma institución. Robin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de que me haya tomado en cuenta para participar. No, más bien es todo un gusto, Robin. Hoy vamos a hablar de no poca cosa. Hoy vamos a hablar de Martin Heidegger, pero de un Heidegger muy particular. Heidegger, que nace en 1889, es y muere, digamos, en 1976, es, yo creo que podríamos decirlo con casi con total seguridad, es el filósofo europeo, digamos, de continente alemán más importante del siglo XX. Es quizás una de las figuras más influyentes y además más polémicas de toda la historia, digamos, de la filosofía del siglo anterior, y su pensamiento simplemente se impone en la historia de la filosofía después de un determinado momento. Sin embargo, el Heidegger más famoso, digámoslo así, es el Heidegger de Ser y Tiempo, una obra monumental que básicamente se sostiene bajo la propuesta del método fenomenológico hermenéutico respecto a la pregunta ¿qué es el ser? Pero hoy, a diferencia de quizás otros contextos, no estamos necesariamente aquí para pensar el Heidegger de Ser y Tiempo, sino que Robin el año pasado defendió un trabajo muy interesante, muy riguroso, potente respecto a otro Heidegger. El trabajo, que encontrarán el link para que puedan descargar la tesis aquí en la descripción, se titula Heidegger y el exceso, el problema de la diferencia ontológica en el Erasmus. Robin, quizás este sea un primer punto muy importante para empezar a pensar, digamos, porque tu Heidegger no es el Heidegger más convencional. Quizás es un Heidegger que incluso se escapa un poco de ese tinte antropológico que muchas veces podemos pensar en un primer Heidegger. Pero mejor te paso la pelota a vos. Realmente, ¿qué es la particularidad de este Heidegger que vos querés estudiar y que es tu principal enfoque de investigación? Sí, bueno, este segundo, le llaman así el segundo Heidegger, realmente viene de este giro de la llamada Carré, o giro, o viraje, de los años 30, en donde básicamente Heidegger trata de, digamos, despachar la mirada de esta historicidad del Dasein hacia la historicidad del ser. El ser a secas. Entonces, quizás es uno de los primeros desafíos, ¿verdad? Porque parece muchísimo más fuerte la reacción con respecto al trabajo husserliano, ¿verdad? En donde nos habíamos enfocado en el mundo de la vida o Lebenswelt, que de hecho es parte de la inspiración para la comprensión de la analítica del Dasein en Ser y Tiempo. Ujú. Sin embargo, en este Heidegger vamos a encontrar cosas quizás un poquito, ¿verdad? Nos sacan de base como la posibilidad de hablar de una historia del ser. Una historia del ser que no responde a la idea de la historicidad del Dasein, aunque por supuesto siempre está de la mano, ya que como diría Heidegger en el texto de Hitos, la casa, ¿verdad?, del ser es el lenguaje. Entonces, ¿y quién, verdad, es el portador del lenguaje? Dasein, ¿verdad? No podemos escapar de esta relación íntima. De hecho, él habla así de una intimidad, que luego lo veremos, tal vez es una de las acepciones para la comprensión de el exceso del Ereignis como acontecimiento,
pero tenemos, de hecho, esta cercanía íntima, pero aún así un despliegue de la historia del ser. Y este despliegue de la historia del ser, ¿cómo funciona? Como digo, no está exento, eso sí, de una relación íntima con el Dasein. De hecho, yo trabajo una autora que es de apellido Monteverde, que ella expone el problema de una suerte de dinámica, por decirlo así, polémica, digamos, como una suerte de batalla constante que se da entre Dasein y entre, de hecho, el ser acontecimental. Entonces, estamos constantemente en esta suerte de dos instancias, pero que no se pueden, ¿verdad?, despegar, no se pueden comprender, ¿verdad?, porque tampoco es en un sentido, si se quiere, mágico, ¿verdad?, una comprensión de un ser mágico, ¿verdad?, que nos despegamos de toda la historicidad humana, si se quiere, para aterrizarlo con la existencia humana, sino que vamos a entender diferentes momentos. De hecho, Heidegger le va a llamar fundaciones. Hay una primera fundación, y esto creo que es clave para poder entender mi proyecto, porque está asociada a una suerte de aprehensión sin mediación por parte de los griegos. Esto es fundamental porque es parte de mi lectura, ¿verdad?, de este segundo Heidegger, y esta vuelta, esta recuperación a los griegos, y otro gran cierre, digamos, otra segunda fundación que termina con Nietzsche, si se quiere. Entonces, en este segundo cierre, lo que encontramos es una suerte de abismo, porque el ser queda confundido completamente por el ente, después incluso en toda la tradición metafísica, el ser se confunde con el ente, entonces terminamos hablando solo del ente, y tenemos lo que llama Heidegger el imperio del error. Entonces hay una suerte de imperio del error en donde esta historia del ser, que sonaba ahora tan bonito, como que nos va a abrir, realmente es un ocultamiento del ocultamiento, el ocultamiento del olvido del ser mismo. Entonces, no es tan, ¿verdad?, tan bonito, no, es un poco negativo, digamos, es un poco negativo el movimiento, de hecho, que supone esta historia del ser, no es en un sentido positivo, ¿verdad? En un sentido como pensaríamos en las ciencias positivas que nos abren, ¿verdad?, nuevas regiones del ser, porque todas esas regiones del ser que queremos abrir con la técnica, que esto es muy importante, el tema de la técnica y la ciencia, al fin y al cabo son regiones del ente, ¿verdad? Es otra vez la confusión del ente con el ser. Entonces, a grosso modo, ¿verdad? Esos serían, digamos, como los cambios radicales, y también, asimismo, la relación y el abandono, perdón, si se quiere, parcial realmente del problema del Dasein, porque aunque el Dasein no esté como centro, en la misma, ¿verdad?, tematización del lenguaje, que es muy fuerte, igual en este segundo Heidegger, tanto que condiciona su forma de escritura, en donde renuncia, de hecho, a esta escritura sistemática. Yo podría decir que uno de los grandes aportes, ya que el texto que yo trabajo es, ¿verdad?, el texto de aportes a la filosofía, aportes, contribuciones a la filosofía, que es si se quiere, segunda obra magna, ¿verdad?, de Heidegger, y lo que representa aún más este Heidegger tardío, se juega justamente con este problema de ya no poder escribir, ya no es posible volver a escribir manuscritos sistemáticos, que otra vez conllevan este movimiento de, ¿verdad?, de capas y capas, de hecho que responde la misma destrucción heideggeriana, la necesidad de desmantelar esas capas que ya están en ser y tiempo, esta suerte de andamiaje anquilosado que forman los sistemas, y que al fin y al cabo él encuentra una potencia en la poesía, ¿verdad? Y esa transformación que la pongo, ¿verdad?, de mano, porque no es casual que también su forma, su estilo en este texto, y que él es lo que también, ¿verdad?, se le critica de que es bastante oscuro porque es medio aporíptico, pero sin embargo, y es algo que yo trato de rastrear en mi tesis, aunque hay un vuelco hacia la poesía, principalmente la influencia de Hölderlin, ¿verdad?, en la obra de Heidegger, y ya se imaginarán, ¿verdad?, todo lo que conlleva Hölderlin con el nacionalismo, etcétera, ¿verdad?, pero no estamos tanto en esa parte política de Heidegger, pero todo este cambio conlleva un cambio de estilo, un cambio de forma que no es casual, está respondiendo, de hecho, a capturar lo que él llama una suerte de ensambles
o fugas, que de hecho está acuñado con una metáfora de, si se quiere, de la música, ¿verdad? Tal y como funcionan los ensambles o las fugas en música, en Ujú. donde lo que se hace es tratar un mismo tema, en este caso el problema de este ser acontecimental, pero con diferentes voces, a diferentes voces. Ahí se va cambiando el tema musical, va cambiando con diferentes voces. De esta manera encontramos esto replicado en la forma en la que escribe Heidegger. Esto creo que es importante con respecto al método. ¿Qué cambia y qué no con respecto al método? Definitivamente la destrucción, digamos, o la destrucción, que de hecho también se puede tener como about, como de construcción. Heidegger a veces usa de forma indistinta los dos términos. Luego lo encontraremos en Derrida, ¿verdad? La construcción, pero aquí está la génesis en Heidegger. Realmente se mantiene. Eso es parte también de mi postura para poder comprender al segundo Heidegger. Ok. A mí me parece que, digamos, ya aquí se nos abren diferentes vías muy interesantes para poder abordar un poquito más a detalle y con más, digamos, precisión diferentes hitos, digamos, que tiene tu proyecto de grabación. Uno, digamos, de fijo es la influencia no solo, digamos, de la tradición filosófica, digamos, alemana, digamos, en Heidegger, sino también la recuperación de una tradición, digamos, literaria. Hölderlin, Rilke van a ser referentes constantes, digamos, al pensamiento y es interesante ver cómo, en este caso, la literatura, digamos, y algunos pensadores, digamos, del romanticismo alemán que implican un cambio de método, digamos, también un combate al sistema, digamos, por ejemplo, los Schlegel, cómo esto, digamos, va a pasar después a la historia del pensamiento. Cómo, digamos, hay una Europa, digamos, que está en una crisis, digamos, de método y va a recuperar un modo de escritura. Pero antes de irnos directamente, digamos, a las implicaciones que tiene Heidegger en la tradición, me gustaría, digamos, hilar un poquito más fino respecto a la diferencia ontológica, porque quizás haya gente, digamos, que no entienda muy bien por dónde va esta diferencia ontológica, y si bien en Ser y Tiempo, digamos, hay una distinción clarísima, digamos, entre lo que sería un abordaje ontológico y uno óntico, quiero entender un poquito más de qué va, digamos, este problema de la diferencia ontológica respecto al segundo Heidegger, porque es justamente uno de los problemas que vas a abordar más en tu tesis. Ujú. Sí, la diferencia ontológica, como usted bien lo dice, establece, ya está, incluso, me atrevo a decir, antes, ¿verdad? De Ser y Tiempo ya se empieza a prefigurar el problema de la diferencia ontológica, incluso asociada con el problema de las vivencias y el mundo de la vida, pero la diferencia ontológica, tal y como la entendemos, con esta separación radical entre lo óntico y lo ontológico, es decir, aquello atinente a lo ente y aquello atinente al ser, y que por tanto una confusión nos llevaría a ese imperio del error que acabo de mencionar, es más o menos el motor, de hecho, de mi tesis. Yo encuentro en la diferencia ontológica varios, digamos, varios puntos problemáticos. Primero, entender que al hacer una distinción radical ontológica, ¿verdad? ¿Cómo entender dos instancias que son separadas? ¿Verdad? Se podría decir, por supuesto que está fundado en la misma experiencia fáctica, se da mezclada a través, de hecho, de la mundicidad del ente y la misma mundanidad del Dasein, ¿verdad? En esta suerte de triple comprensión, disposición afectiva y discurso, se da una apertura, ¿verdad? De lo ente. Sin embargo, al fin y al cabo, ¿qué funda esa diferenciación? Porque en Heidegger sí hay, aunque después queramos decir, Marshall va a decir, realmente encontramos un postfundacionalismo que está promovido en la misma obra de Heidegger, sí hay una dimensión fundamental que nos sugiere la misma destrucción. La misma destrucción dice, vamos a remover, ¿verdad? Todo el andamiaje de la metafísica para poder encontrar lo que está fundado, lo que la está sosteniendo. Entonces, el problema del ente, ¿verdad? De la diferencia, nos deja por un lado la imposibilidad de una mediación, una suerte de, ¿verdad? Perdón, no mediación con el ser. ¿Esto qué quiero decir? Aquí utilizo primero a Nicole, que es uno de los que encuentra problemas, ¿verdad? Con la diferencia ontológica, porque él va a decir, al fin y al cabo, realmente el ente es el dato del ser, pero al Heidegger, de hecho, colocar un constante ocultamiento en el ser,
vía el ente, ¿verdad? Vía la única comprensión que tenemos disponible, ¿verdad? Asequible. Al fin y al cabo, de hecho, si se quiere, en esta forma impropia, ¿verdad? En la que se da el Dasein, es vérselas con el ente. Y por eso es que al vérselas con el ente, siempre está oculto ahí de fondo, y esto tiene que ver con el movimiento aleteico, pero ahorita entro en esto, siempre está de fondo el ser, ¿verdad? Ahí está de fondo el ser, pero lo confundimos con lo ente, ¿verdad? Lo cosificamos, creemos que es una cuestión de cosas con propiedades, y ahí nos metemos en el clásico sujeto-objeto y de cómo relacionarnos con ello, etcétera. Pero la dimensión ontológica es la que sostiene como una suerte de estructura formal, que de hecho es lo que saca a la luz en Ser y Tiempo Heidegger, hacer la analítica existencial de Dasein, es lo que está sosteniendo, ¿verdad? Al fondo, el modo de ser del Dasein, lo que sostiene esta posibilidad de encontrarnos, ¿verdad? Con entes a la mano, con el útil, con la actitud teorética, etcétera. Esto tiene que ver con una dimensión aleteica que es un poco sospechosa. ¿Por qué? Porque la aletheia, que aunque, digamos, le mete dinamismo a la cuestión, porque decimos constantemente, estamos hablando de un ocultamiento del ser, y lo único entonces que se nos da, ¿verdad? La vista excelente, si se nota, hay una constante, ¿verdad? De algo que se oculta, una suerte de resto, y ahí nos metemos con lo que señalaría después de Derrida con el problema de la metafísica de la presencia. Con el hecho, ¿verdad? De que de alguna manera, y esto lo diría Nicole en la metafísica de la expresión, el texto del 74, él va de decir, siempre cuando estamos tratando de capturar al ser, ¿verdad? En la narrativa de Heidegger, ¿verdad? Se nos ofrece el ente nada más, solo el ente viene a la luz. Entonces, hay algo sospechoso con esta idea, ¿verdad? De que el ser siempre se está ocultando, que aunque termina, ¿verdad? Posibilitando acontecimentalmente, de hecho, la donación de lo ente siempre se repliega, de hecho es necesario su ocultamiento para que venga, de hecho, a la luz lo ente, tenemos siempre esta necesidad del ocultamiento. Yo advierto, yo no supero el problema del ocultamiento, no creo que lo agrave, pero sí, no lo supero, no supero el problema del ocultamiento. Sin embargo, encuentro en esta suerte de movimiento polémico, de polémico en el sentido heraclitio, porque ahí por eso estoy diciendo que hay que meter a los presocráticos, etcétera, encuentro que en esta batalla constante de ser, ente, etcétera, lo que de fondo está sosteniendo esta diferenciación es una mismidad, una suerte de mismidad que se repliega a sí misma. Ahí estoy retomando, de hecho, la misma dimensión excesiva como la define Heidegger, porque Heidegger, espero no adelantarme, Heidegger va a tratar de rescatar el problema de la diferencia ontológica y de alguna manera anular la posibilidad, de hecho, de la comprensión de la fundamentación de la diferencia ontológica, y por qué seguirla sosteniendo para poder explicar el ocultamiento del ser a partir del exceso. Entonces, no sé si, ¿verdad? Tal vez he complicado un poco más las cosas, pero a ciencia cierta, digamos, si queremos observar el problema de la diferencia ontológica en ser y tiempo y en el segundo Heidegger, sigue igual. De hecho, la diferencia ontológica, y por eso a mí me interesa, es algo que usted puede rastrear desde ser y tiempo hasta los últimos trabajos, incluso el tiempo y ser, ¿verdad? Que es una de las últimas conferencias póstumas de Heidegger, en donde todavía podemos encontrar la diferencia ontológica operando. Heidegger no va a renunciar, y de hecho, esa es mi sospecha iba por ahí, iba porque podría peligrar la diferencia ontológica como igual una suerte de fundamento, si se quiere leer postfundacionalmente, Ujú. o inclusive como una petrificación más de la metafísica. Entonces, ¿cuál era mi idea? Quizás empeoró todo, pero mi idea era aplicar la destrucción a Heidegger mismo. Ujú. El mismo método de la destrucción, aplicarlo a la diferencia ontológica para observar qué estaba de alguna manera sosteniendo, algo que está, ¿verdad? Es difícil porque ya el mismo lenguaje nos pone ¿verdad? Estas suerte de zancadillas con respecto a Claro. lo ente, que es lo que se cosifica, el qué, el res, ¿verdad? La cosa.
verá que estaba sosteniendo al final la diferencia ontológica. Y ahí es donde yo voy a llegar al exceso. Realmente este tema, digamos, del exceso es muy interesante, pero yo creo que antes que saltar directamente al tema del exceso, habría que darle por lo menos un par de vueltas más a este problema, digamos, de la mismidad. Porque, Ujú, digamos, en cierto sentido, digamos, estás hablando de que es un doble movimiento, digamos, de aparición y de ocultamiento simultáneo, y ese es un repliegue, digamos, que se juega muy raro en la mismidad, porque ujú, conocemos de otros ejemplos, más bien de, quizás una tradición más platónica, que cuando se intenta enunciar algo de una mismidad, el gesto de intentar replegarlo, digamos, ya es sacarlo de una ujú, especie de uno, me explico. ujú, Entonces, eso llevaría, digamos, a consecuencias, por lo menos, dialécticas, a pesar que ese uno tiene un no uno, y así ujú, sucesivamente. Entonces, me interesaría, por lo menos, abordar un poquito más esta noción de mismidad para entender bien, muy bien, o sea, en qué momento va a surgir eso que vos llamás el exceso, que lo vamos a ujú. tratar, digamos, un poquito más adelante. Sí, es que realmente el exceso del Erasmus es esta misma, es la misma. Ok. Entonces, por eso no puedo, digamos, no puedo disociar los elementos porque el mismo Heidegger, de hecho, habla de la noción de exceso como uva más. Uva Uno. más, de hecho, ¿verdad? Tiene uva, que es sobre, y más viene de la medida. Entonces, es la sobremedida. Esta sobremedida, de hecho, es lo que posibilita una suerte de campo, él lo habla así como, como un campo, lo abierto, si se quiere, posibilita lo abierto, Ujú, pero esta aperturidad, al fin y al cabo, lo que ocurre en esa suerte de sobremedida, diría Heidegger, es que se anulan todas las distinciones, se anula toda la contrastación. Al anularse toda la contrastación, de alguna manera, esto si se quiere, gracias a que se dé esta anulación de toda contrastación, es que podemos luego tener diferencia ontológica. Luego es que tenemos en el acontecimiento mismo la posibilidad de la diferencia. Pero ahí es donde ¿verdad? Se empieza a poner complejo de cómo apalabrar esto, porque es un movimiento, es una suerte de movimiento. De hecho, acá, por eso en la poesía y la importancia ¿verdad? De cambiar la forma, porque ya aquí estamos dando con un fenómeno, si se quiere, que no es atinente a lo ente, ¿verdad? Es un fenómeno que se podría decir, es lo que dona, lo que posibilita la donación, la apertura de los entes. Entonces, si se quiere, estamos llegando a un fundamento, pero es un fundamento móvil, hay que entender eso, es un fundamento acontecimental, no es, ¿verdad? No es en el sentido de un fundamento estático, ¿verdad? Una piedra, no es el sentido tampoco de una unidad en el sentido monolítico, sino que quizás aquí ayudaría en mi otra lectura, mi lectura parmenidia, que eso es un poco mi apropiación central de Heidegger es a través de Parménides. ¿Por qué con Parménides? No es, ¿verdad? No es solamente por mi interés personal en Parménides, ni mucho menos, sino porque es uno de los pensadores que Heidegger, sin lugar a dudas, está utilizando como un basamento para comprender justamente el problema de la ocultación del ser. Cuando Heidegger está utilizando la dimensión aleteica, esa dimensión aleteica es fundamentalmente Parménides. De hecho, en el texto dedicado a Parménides, que se llama así, ¿verdad? El texto sobre Parménides, lo que queda muy claro. Por supuesto, también están otros pensadores que yo nombro como el presuelo, que de hecho es lo que antecede, por decirlo así, todo intento hecho de explicar el problema, ¿verdad? Como del ser, etcétera, en términos del ente, todo lo que antecede, porque Heidegger de hecho lo va a denominar así, yo dije ese primer contacto, ¿verdad? Un contacto prístino, contacto inmediato con el problema del ser antes de caer en el problema del ente, ¿verdad? De confundirlo con el ente. Entonces, ahí está Anaximandro por ahí, ya mencioné a Heráclito, por supuesto, esta dimensión polémica, también está Heráclito, pero con Parménides, sin lugar a duda, está esta dimensión, de hecho, del ocultamiento y el desocultamiento del ente. Entonces, yo voy un poco más al texto, a la letra, ¿verdad? De Parménides, y lo que recojo son quizás dos ideas claves. Por un lado, por supuesto, el movimiento del ocultamiento y el desocultamiento, pero por otro, el, toda la parte que se ignora del poema de Parménides. ¿Cuál es? Toda la que atañe a los mortales.
nos gusta mucho la parte del proemio hasta llegar incluso al fragmento tercero y cuarto, ¿verdad? Con las indicaciones de ser, igual de pensar, muy lindo, pero todo el resto de partes así, cosas así como que parecen que es la cosmología, ¿verdad? Y la descripción sobre la física, ¿verdad? Sobre la física, la naturaleza, que hace Parménides como cualquier otro presocrático, como un Tales, como Anaxágoras, Empédocles, quien quiera, pero realmente a mi juicio, lo que está ocurriendo ahí es ver el despliegue de ese movimiento, que es el despliegue del movimiento que va a estar constantemente en este vilo. ¿El vilo entre qué? Entre un abrir y un cerrar. ¿Abrir de qué? La apertura, digamos, si se quiere, en ese sentido aleteico, del desvelamiento que está de fondo, ¿verdad? Por la indicación de la diosa, de la verdad, del ser, pero por otro lado, el ocultamiento constante, que es un juego, ¿verdad? Constantemente, caer en ese ocultamiento que al fin y al cabo es lo que se nos da en las cosas, ¿verdad? Si se quiere, teje y maneje constante con la cotidianidad. Entonces, ahí algo que tal vez es todavía más importante en mi caso para poder sostener la comprensión de este tema del exceso, la comprensión de la mismidad, de la ausencia de las distinciones, es, si se quiere, una posible aproximación a la comprensión del lenguaje. Yo, de hecho, retomo gran parte de la obra de Heidegger, digamos, de esa café, de ese viraje, para poder retomar el problema del lenguaje, principalmente desde un análisis que hace al texto platónico, en donde retoma el problema de la caverna, ¿verdad? La alegoría de la caverna, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es la bifurcación. Él habla de una suerte de bifurcación en donde tenemos por un lado, ¿verdad? Tanto la apertura como el cierre. Aquí vuelvo con la idea de la apertura y el cierre. Por un lado está, digamos, si se quiere, la apertura asociada al desocultamiento y por otro lado la cierre, ¿verdad? El cierre asociado al ocultamiento. Entonces, estamos constantemente en este juego, ¿verdad? Este juego polémico y eso se puede extender, de hecho, a una dimensión vital, ¿verdad? Este juego constante con un lenguaje que de hecho por ahí ya se va anunciando el problema del exceso, ¿verdad? Que no agota, de hecho, toda la posible expresión del mundo, ¿verdad? Para ponerlo en términos mucho más claros, es constantemente, ¿verdad? Se quiere el modo de ser del lenguaje. Entonces, este modo de ser del lenguaje es realmente lo que en el fondo está condicionado a su vez por el ocultamiento y desocultamiento del ser. Y a su vez, ¿verdad? Por la diferencia ontológica, que es justamente lo que trata de capturar, ¿verdad? Lo que trata de capturar este movimiento. Entonces, este ocultamiento y desocultamiento en esta dimensión, si se quiere, existencial de habernos con un mundo que siempre nos excede, ¿verdad? Excede nuestras posibilidades de lenguaje, es lo que yo trato de comprender, si se quiere, igual, alegórico o metafóricamente, con la imagen de la diosa. La imagen de la diosa, y ahí está la comparación de la primera parte del poema de Parménides con el fragmento octavo y toda la parte de los mortales, es que por un lado con la diosa tenemos una suerte de posición privilegiada. De hecho, esto es una lectura que la retomo de Roberto Murillo, la idea de la diosa en una posición muy, muy buena. ¿Cuál es la posición muy buena de la diosa? Que la diosa puede dar cuenta tanto del problema del enfoque, es decir, las determinaciones en las que está perdida, ¿verdad? Los mortales, ahí con las, si se quiere, ya y después decimos las apariencias, pero antes que las apariencias son las creencias, porque eso tiene que ver con el verbo dokein, ¿verdad? O doqueo, yo creo, ¿verdad? Ego doqueo, yo creo algo, ¿verdad? Me parece que tal cosa. Pero luego ya tendremos a Kant con el problema de las apariencias y lo fenoménico, etcétera. Pero para ir cerrando, ¿verdad? Con esta metáfora o la alegoría que lo sostiene, la diosa está si se quiere, ese buen punto en donde puede ver muy lejos. Si yo tengo mi mano y la veo desde lejos, pierdo las distinciones, puedo ver este ser redondo, etcétera, pero si me acerco y estoy dentro, ¿verdad? Ojalá si soy un bichito microscópico y estoy dentro de la mano, me pierdo, ¿verdad? En todas las diferencias, etcétera. Entonces, constantemente en el lenguaje también
se está jugando nuestra experiencia de estar dentro, no en esa posición privilegiada de la diosa, Ajá. ¿verdad? Que si se quiere puede entender cuándo hay enfoque y cuándo hay desenfoque y ya no se confunde, sino que estamos en medio, ¿verdad? Tanto de estar en posiciones intermedias en donde enfocamos y desenfocamos, pero estamos siempre en este juego. Entonces, con la supresión de la diferenciación, y con esto quizás ya redondeo la idea del exceso, del Erasmus, Ujú. con la supresión de la diferenciación, que es un movimiento, ¿verdad? Una suerte de repliegue, es un repliegue, y aquí aludiendo a Parménides, de la pensabilidad misma. Yo lo encuentro, la diferenciación, como una suerte de repliegue sobre sí misma, y ya que la pensabilidad, ¿verdad? Solo puede ser accedida dentro de sí misma y en el cierre de esa misma, pero en una suerte de, ¿verdad? Y hay que entenderlo polémicamente, Ujú. que constantemente está en una suerte de contradicción, ¿verdad? En esa confusión, esa contradicción. Entonces, por supuesto, en Parménides es muy claro que hay un signo, una advertencia, que es la inexperienciabilidad del no ser, Ujú. que es pero esa dimensión, ¿verdad? Esa dimensión imposible emana de esta dimensión bifocal de la expresión, de que constantemente todo lo que queramos decir, ¿verdad? Todo nuestro marco de expresividad está condicionado, ¿verdad? Por este juego del cierre y la apertura. Entonces, de hecho, el enfoque y el desenfoque, el cierre y la apertura, dándose simultáneamente, si queremos meterlos en tiempo-espacio, ¿verdad? Espacio-tiempo, aunque no es lo adecuado, porque si hablamos de una pre-diferenciación, ¿verdad? Esta disolución del exceso como una disolución Ajá. de todo, ¿verdad? De toda contrastabilidad, realmente ni siquiera tendríamos tiempo, ni siquiera tendríamos tiempo, porque ya caemos en el tiempo cuando tenemos ese despliegue, y lo estoy entendiendo el tiempo heideggerianamente, ¿verdad? Ajá. Como esa suerte de despliegue de la rosa, ¿verdad? Con las tres dimensiones, etcétera, pero esa posibilidad de entender nuestra historicidad, solo es posible gracias, ¿verdad? A la accesibilidad, de hecho, del Erasmus, que el Erasmus es el acontecimiento de la apertura del ser, que está fundamentado por usar términos que no me encantan, ¿verdad? Porque la fundamentación tiende a solidificar, pero que es gracias a ello, ¿verdad? Gracias justamente a esa indiferenciación, digamos, a esa posibilidad de contrastación, que surge ¿verdad? La contrastación. Eh, pero quiero que se entienda que es dinámico, ¿verdad? Sí, Porque cuando hablo de fundamentación, es que, ¿verdad? Son términos, requiere, ¿verdad? Desgraciados, no muy, sí, no, y muchas veces cuando no uno muy piensa útiles. en el poema de Parmenides, más bien se puede pensar, digamos, que ser y no ser, digamos, son, por decirlo así, dimensiones tremendamente fijas, digamos, y que son, digamos, inabarcables, pero justamente lo que vos estás proponiendo es que se dan, se dan Meterle en movimiento movimiento, a Parmenides. exactamente, y que justamente es una, y se da incluso en varias capas de movimiento ya para asociarlo, digamos, como ya a un análisis existencial, digamos, depende no solamente de ese movimiento puramente ontológico, sino también en un puro movimiento del conocer, digamos, de lo que nos permite conocer el lenguaje porque estamos en el lenguaje. Exacto, Entonces, ajá. exacto. Yo trato de hacer las diferentes capas, digamos, Ujú. en donde podemos entender el fenómeno del lenguaje al mismo tiempo, el fenómeno de la vida, de Ujú. la experiencia existencialmente, ese despliegue de la vida, pero que a su vez está ahí la diferencia ontológica, pero esa diferencia ontológica a su vez depende del exceso, de la diferencia Ajá. ontológica misma, del exceso del Erain. Entonces, ¿verdad? De nuevo una destrucción, o sea, trato de aplicar la destrucción heideggeriana para ir viendo las capas y lo que va quedando de fondo, que al final es una nada en el sentido de que no es una cosa, ¿verdad? No es un ente, no, es un movimiento. Ujú, Yo creo que, digamos, eso es sería un buen punto de cierre. Yo creo que algo para más bien dar como algunas pistas de alguna especie de camino, de algún método, de cómo adentrarnos, digamos, a una dimensión que implica, bueno, pensar no lo ente, digamos, sino pensar el ser. Es decir, ¿cuáles serían algunas recomendaciones, quizás bibliográficas o de autores, de autoras, que permitan hacer un poco el ingreso a un problema, digamos, que en principio puede ser muy grueso, digamos, porque, bueno, ser y tiempo definitivamente va a tener que ser una recomendación, o sea, ujú, ineludible, digamos. O sea, sin ser y tiempo, no, yo creo que no puede haber realmente un ingreso, digamos, a Heidegger. Pero más allá, digamos, de ser y tiempo, ¿cuáles serían algunas claves para dar cuenta de este segundo Heidegger? ujú.
Sin lugar a duda, creo que de mis mayores influencias y de las formas, digamos, más diáfanas de tratar de aprender el problema es Dumoulin. Digamos, Dumoulin que habla del problema del exceso de lenguaje Ujú, y que, ¿verdad? Nos permite acercarnos un poquito a este problema. También está la obra, de hecho, de Romano. Romano también trabaja de hecho, es con Romano que se da esta posibilidad de entender separado, por un lado, el acontecimiento, ¿verdad? Ese Erasmus, y ujú, por otro lado, el exceso y poder conciliar el problema de la falta de contrastación, que de hecho lo dice muy crípticamente Heidegger cuando dice eso, se anula toda diferenciación, toda contrastación, y al mismo tiempo como eso permite, ¿verdad? Que se dé la contrastación misma, pero en un movimiento. Aparte que usa metáforas que me parecen bellísimas, que retoma también para tratar de apropiarse el mismo lenguaje poético de Heidegger, ujú. para entender como una suerte de sobrevuelo, digamos, el sobrevuelo del ser, ¿verdad? Que en esa suerte de sobrevuelo, gracias, de hecho, al acontecimiento, sobrevuela y luego se oculta, digamos, para poder dar cuenta de lo ente. Polt, la obra de Polt es sumamente importante. Polt me parece que también es de los autores que ha tratado de ligar el problema del exceso del Erasmus con el problema existencial, que era el problema fáctico. También es interesante la obra de Nicole, en especial para ver, aunque yo no estoy tan de acuerdo con Nicole, algunas de sus tesis las rebato, pero para entender cuál fue el movimiento, el primer gran gesto que hizo Parménides. Ese primer gran gesto que hizo Parménides y que vemos al fin y al cabo verá reflejado en la obra de Heidegger. Y quizás finalmente la obra de Vaso Monteverde, que verdad, Monteverde ahorita yo verdad, la mencioné, pero Vaso Monteverde tiene verdad, dedicados varios artículos, colaboraciones, en donde ha estado tratando de indagar constantemente cuál es esa suerte de estructuración, porque ella sí ve el ensamblaje del Erasmus como una suerte de estructura, aunque orgánica y móvil, una suerte de estructura, y aparte la logra explicar desde Heráclito. Entonces, la explica desde Heráclito un poco como yo acabo de remitir al problema de lo polémico, de hecho, de esta suerte de danza, ¿verdad? Constante que se da la diferencia. Ella es muy clara, también es una autora bastante clara. Y quizás, sí, quizás serían principalmente esas ¿verdad? Esas obras Ujú. y para entender las consecuencias de Heidegger, sus seminarios de Solicón. Los seminarios de Solicón, en donde vamos a encontrar parte de las consecuencias de Heidegger, pensándolo con respecto eh, al resto del mundo de la vida, digamos. Porque ahí también ¿verdad? Trata el problema con el inconsciente, etcétera, ¿verdad? Y podemos empezar a armar un Heidegger que no, ¿verdad? Que no se quede solo en este problema ontológico de raíz, sino ver cómo se va derivando, ¿verdad? Cómo va creciendo el problema ontológico. Sí, Sí, y sin lugar a dudas también, bueno, la tesis de Robin va a ser un referente inmediato que van a tener que ir a leer si quieren adentrarse, digamos, en este gran, digamos, dilema, en este gran problema, digamos, que sería, digamos, la comprensión del segundo Heidegger. Pero más allá de eso, Robin, agradecerte, muchísimas gracias por querer participar de este espacio y ha sido realmente, digamos, una conversación tremendamente, digamos, yo creo que iluminadora, gruesa, vamos a tener que pensarlo, quizás hacer un segundo capítulo al respecto para entrarnos un poquito más en cuestiones más específicas, pero agradecerte sobre todo. sí, o sea, yo muy feliz, muchísimas gracias. Me gustaría volver a traer cosas que quieren mucho más puntuales, pero porque ahorita es, a ver, es una noción muy general. Sí, es una Realmente gran pincelada. es una gran pincelada del problema. Y tal vez, ¿verdad? Por la rapidez y la presura, quizás no con las expresiones más adecuadas.